Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Liderazgo con propósito. Capítulo 8. Las tentaciones del liderazgo. Por cada 100 personas que le pueden hacer frente a la adversidad, solo hay una que le pueda hacer frente a la prosperidad. Thomas Carlyle. ¿Qué te parece más fácil de manejar, el éxito o el fracaso? La mayoría de la gente no le sabe hacer frente al hecho de ocupar un alto puesto. De hecho, el éxito destruye a algunas personas. El liderazgo viene acompañado de 3 ventajas primordiales: posición. Tú puedes llegar a estar más alto. Poder. Tú puedes llegar a hacer más. Privilegio. Tú puedes llegar a tener más. Cada una de estas cosas es un beneficio legítimo del liderazgo. El esfuerzo y la labor extraordinarios que tú has aportado para convertirte en líder te ofrecen una posición mejor, con más poder y unos privilegios mayores. Sin embargo, debemos considerar esos privilegios como mano de hierro en guante de terciopelo. Todos y cada uno de ellos llegan acompañados por unas tentaciones lo suficientemente grandes para causar tu caída como líder si haces mal uso de ellas. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Solo hace falta recorrer los titulares de las noticias para ver lo destructoras que pueden ser las tentaciones asociadas al liderazgo. Los conflictos de intereses y el mal uso de los privilegios les han causado problemas a muchas personas a lo largo de toda la historia, y los siguen causando hoy. Lord Acton dijo en una ocasión, uno poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Lo bueno en todo esto, es que cuando llega la tentación, Dios nos proporciona un antídoto. El líder sabio las estudia, las reconoce y les aplica el antídoto. Cuando llegamos al versículo 14 del 5º capítulo de Nehemías, este lleva 12 años en el puesto de gobernador de Judá. Los que estuvieron antes que él, dice, hicieron mal uso de su poder, privilegios y posiciones para favorecer sus propias ganancias egoístas. Las 3 tentaciones del liderazgo. Te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Los predecesores de Nehemías habían hecho unas exigencias poco realistas. Le cobraban al pueblo unos impuestos excesivos, le ponían unas cargas injustas y no tenían comprensión alguna por su situación. Aquellos hombres habían abusado de su posición. Tal vez tú hayas visto suceder esto: alguien que tú conoces en tu trabajo, alguien con quien tú estuviste almorzando y haciendo bromas ayer mismo, recibe un ascenso, y de repente se convierte en un pequeño dictador. El poder lo transforma. De repente, comienza a tratar con menosprecio a los demás. Comienza a hacer unas exigencias excesivas que desmoralizan a la gente. El poder adquirido repentinamente puede hacer que esto pase. Te sentirás tentado a abusar de tu poder. También sus criados oprimían al pueblo. Aquellos dictadorzuelos habían adoptado el estilo de vida de los líderes opresores. Eran unos autócratas. Hasta sus criados, dice, se habían convertido en pequeños déspotas. Estaban haciendo un uso abiertamente incorrecto de su poder. Hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Aquellas personas habían sido colocadas en puestos de liderazgo,
pero después habían hecho mal uso de su puesto y abusado de su poder. A nadie le gusta trabajar para un líder dominante, una persona cuyas palabras favoritas son, hágalo porque yo le digo que lo haga. Los tiranos exigen sin nunca explicar. El liderazgo no es señorío. Te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Cuando Nehemías se refiere al impuesto que me correspondía como gobernador, nos da a entender que el gobernador tenía una especie de cuenta ilimitada para sus gastos. Sin duda, la comida le era ofrecida al que se hallaba en aquel puesto como señal de gratitud. Pero sus predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio. El liderazgo no es señorío. Por lo general, a los líderes se les paga más, reciben más beneficios adicionales y se les concede más libertad en su calendario de trabajo y su cuenta de gastos. El liderazgo tiene sus privilegios, pero hay mucha gente que no sabe cómo manejar todo esto. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías era un líder fuera de lo común. No era conformista, y no seguía los esquemas que se esperaba que siguiera. ¿Qué lo hacía tan distinto a sus predecesores? Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Durante el periodo en que Nehemías fue gobernador, vemos los siguientes datos acerca de él. Nunca recibió sueldo. Nunca usó una cuenta de gastos, se negó a exigir impuestos, se negó a comprar terrenos para obtener ganancias, les pagaba a sus criados de sus propios ingresos personales para que hicieran trabajos públicos, y alimentaba a diario a más de 150 personas con sus propios fondos personales. Básicamente, Nehemías está diciendo, no tomé dinero alguno, ni gané nada. ¿Cuántos políticos te vienen a la mente que rechazarían voluntariamente la oportunidad de obtener ganancias materiales? ¿Cuál era el secreto de Nehemías? ¿Qué hizo que no abusara de su poder, de su puesto y de sus privilegios? La manera de mantener tu integridad como líder. Debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Nehemías tenía más interés en agradar a Dios que en agradarse a sí mismo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso, dice. ¿Qué significa ese temor reverencial hacia Dios? En primer lugar, tengo ese temor hacia Dios cuando me doy cuenta de que fue Él quien me puso en esta posición de liderazgo. Nehemías nunca había olvidado que había sido Dios quien lo había enviado a Jerusalén con la encomienda de reconstruir los muros. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Los grandes líderes se dan cuenta de que solo son mayordomos. Comprenden que el mundo no es de ellos, ni lo es la iglesia, o su negocio, solo son los gerentes, los mayordomos, los conserjes encargados de las propiedades de Dios. Los ascensos vienen de Dios, y no de la gente. Alguien dijo en una ocasión, no hace falta conocer a los hombres clave, si se conoce al hombre que tiene las llaves. Los ascensos vienen de Dios, y no de la gente. En segundo lugar, tengo temor reverencial hacia Dios cuando comprendo que Él me va a pedir cuentas. Nehemías retó a los que estaban abusando de sus vecinos, preguntándoles, ¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? La Biblia dice que, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una de las razones por las que tantas personas piensan que se pueden salir con la suya y seguir haciendo lo que no deben, es que no tienen temor de Dios. Piensan que pueden jugar con el fuego y salir airosos. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Este versículo me asusta. ¿No te asusta a ti? Debería hacerlo. Dios me va a juzgar a mí, y también te va a juzgar a ti. No hay autoridad dada por Dios que no venga acompañada de responsabilidad. La Biblia dice que los pastores y los líderes tendrán que rendirle cuentas a Dios. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad.
Eso es lo que significa tener temor reverencial hacia Dios. Lo reverenciamos cuando le decimos, tú me pusiste aquí, y me vas a pedir cuentas de lo que haga con ese privilegio. El líder debe guardar reverencia hacia Dios a base de mantener un profundo respeto hacia Él. Nehemías se había disciplinado en todos los aspectos. ¿Qué motivó a Nehemías a aceptar la responsabilidad por los israelitas de Jerusalén, sin tener sobre sí otra autoridad más que la de Dios? Yo creo que era el mismo anhelo que había motivado a Moisés. La palabra nos dice, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Seamos sinceros, el pecado es algo deleitoso. Es divertido. Si no lo fuera, nadie se sentiría tentado a pecar. Pero la palabra habla de los efímeros placeres del pecado. Tanto Nehemías como Moisés sabían que hay que pagar un precio por esos efímeros placeres del pecado. Como tenían los ojos puestos en una recompensa futura, prefirieron ser maltratados con el pueblo de Dios antes que disfrutar del pecado por un poco de tiempo. En la historia del mundo hay pocos personajes que hayan tenido mayor potencial para el poder, los privilegios y la posición, que Moisés. Era el segundo hombre en la corte de un faraón sin herederos. Se hallaba en línea directa para suceder al faraón y convertirse en el líder de Egipto, la nación más próspera del mundo en aquellos tiempos. Como tenía los ojos puestos en un premio eterno, dejó voluntariamente todo aquello para guiar a un montón de esclavos a través del desierto. Renunció al poder, la posición y los privilegios, las mismas cosas que la mayoría de nosotros nos pasamos la vida tratando de alcanzar. Sus valores eran los correctos, porque lo era su visión. Mantenía los ojos puestos en la recompensa del futuro. El líder es tentado a utilizar su liderazgo para obtener ventajas personales. Tú mismo vas a ser tentado. Para poder resistir, necesitas preguntarte constantemente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Piensa en todos los que trabajan tras bambalinas como voluntarios en tu iglesia o en tu organización. Tal vez nosotros no veamos lo que hacen, pero Dios sí lo ve, y no lo va a olvidar. Cada vez que alguien ayuda al pueblo de Dios, está manifestando que ama a Dios. El trabajo hecho para Dios con un corazón puro donde hay amor, será recompensado en la eternidad. Esa motivación es legítima en el liderazgo. El autor de Hebreos nos está diciendo, ¿cómo se acumulan tesoros en el cielo? Eso se hace sirviendo aquí en la tierra. Da tu tiempo, tu dinero, tu energía, todo lo que tienes, en nombre del cielo. Los líderes eficaces se centran en sus responsabilidades y se olvidan de sus derechos. He aquí unas palabras clásicas de Pedro para los líderes de las iglesias. A los ancianos que están entre ustedes. Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. El Nuevo Testamento utiliza 3 palabras diferentes para hablar de los líderes, y todas aparecen en este mismo pasaje. Anciano, presbutes es la palabra griega de donde viene la palabra presbiteriano. Esta iglesia llama ancianos a sus líderes. Pastor, que se explica por sí misma. La tercera es supervisor. Esta es la palabra griega de donde se deriva episcopal y significa supervisor. Los líderes de esa iglesia son llamados obispos. ¿Cuál es la diferencia entre un anciano, un pastor y un obispo? Ninguna. La Biblia usa 3 palabras griegas distintas para referirse a las mismas personas. Pedro usa aquí las 3 palabras para asegurarse de captar la atención de todos los líderes. Quiere que comprendan sus responsabilidades, que están descritas en estas palabras. A los ancianos les dice que sean pastores y funcionen como supervisores. Anciano
es un término relacionado con la madurez espiritual. No tiene nada que ver con la edad. Timoteo, siendo joven, era el anciano de la iglesia de Efeso, y sí tiene que ver con la madurez espiritual. A los ancianos les dice que sean pastores. El papel del pastor tiene que ver con la parte de su descripción de labores relacionada con el cuidado de las personas, la administración, el consejo y el cuidado pastoral. Los supervisores tienen que ver con la función administrativa del líder en la iglesia. El líder supervisa la administración, la orientación, la dirección y la gerencia en la iglesia. Pedro dice que el liderazgo en la iglesia comienza con el reconocimiento de que es el rebaño de Dios. La iglesia es de Dios. A nosotros solo se nos encomienda el liderazgo, la administración de algo que le pertenece a Él. Lo mismo es cierto en cuanto a tu negocio, tu familia o tu organización. Los buenos líderes guían a los demás con un corazón ardiente. No son líderes porque tienen que serlo, sino porque están dispuestos a serlo. Están más preocupados por lo que pueden dar, que por lo que pueden conseguir. Una cosa es el liderazgo y otra el señorío. El verdadero líder no es un dictador, sino que guía por medio de su ejemplo. Como consecuencia, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Disciplínate a ti mismo para buscar las recompensas eternas. No sé tú, pero yo sí quiero una de esas coronas. A Dios no le agradan los líderes que abusan de su posición, poder y privilegios. Cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, Moisés lo que hizo fue golpearla. Abusó de su poder. Como consecuencia, Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. David abusó de su posición de líder cuando tuvo una aventura con Betsabé. Pagó el precio cuando Dios se llevó al primer hijo de su unión. Saúl abusó de su posición de líder al hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Perdió el trono. A lo largo de todo el Antiguo Testamento leemos que cuando los reyes judíos servían al Señor, prosperaban. Cuando comenzaban a abusar de su posición, privilegios y poder, perdían su liderazgo. ¿Te han ascendido alguna vez en el trabajo? ¿Reconoces algunas de estas tentaciones? Como líder, te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. En una ocasión hubo un hombre que se marchó de la iglesia porque quería ser presidente de la junta, y nosotros no teníamos junta alguna. Estaba más interesado en un puesto que en el ministerio. Quería ser pez grande en laguna pequeña. Te sentirás tentado a abusar de tu poder. El liderazgo no es señorío. Los líderes no son llamados a ser dictadores tiránicos. Jesús dijo que quien quisiera ser el mayor de todos, debía estar dispuesto a ser el siervo de todos en su palabra. Te sentirás tentado a aprovecharte de tus privilegios. Cuando alguien recibe un ascenso, los demás confían más en él. Por ejemplo, sus horarios se pueden volver más flexibles. Se puede usar ese privilegio para hacer una buena cantidad de trabajo en el día, o se puede aprovechar para marcharse temprano cuando llega el fin de semana. Tal vez se le confíe una cuenta de gastos, o varias cosas más de las cuales va a tener la tentación de abusar. Esto forma parte de lo que es ser líder. Fue una profunda reverencia por el Señor lo que impidió que Nehemías abusara de su autoridad. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Lo que está diciendo Pablo es, yo vivo con transparencia delante de ustedes. Todo está a la vista, lo que ven es lo que soy. Y vivo de esta forma, no para impresionarlos a ustedes, sino porque temo al Señor. Temo lo que el Señor haría si yo abusara del liderazgo de mi iglesia. Ese es un temor santo, un temor que no existe en gran parte del mundo actual. Es una reverencia ante Dios que dice, Dios me puso aquí, me trajo a este puesto y me va a pedir cuentas. Por tanto, no puedo abusar de esa situación en particular.
La Biblia relata la historia de José, en Génesis 39, cuando la mujer de Potifar le tendió una trampa y él se le escapó. ¿Qué impidió que él cediera ante la tentación que ella le estaba ofreciendo gratuitamente? Que el temor de Dios que tenía José era mayor que el amor a sus propios placeres. Él sabía que si se comportaba así, entristecería a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Si no hay responsabilidad, tampoco hay autoridad. Profundiza en tu reverencia hacia Dios. Comprende que es a Él al que le hemos de rendir cuentas. Los líderes son juzgados de una manera más estricta que los seguidores. Por último, disciplínate para buscar las recompensas eternas. Ten los ojos fijos en el premio que te tiene preparado Dios. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Cuando yo llegue al cielo, es lo que quiero que me diga el Señor. ¿Tú no? Mi principal motivación en la vida es que quiero comparecer un día ante Dios y oírlo decir: hiciste bien, siervo bueno y fiel. No fuiste perfecto, pero fiel sí. Hiciste lo mejor que pudiste, y eso era todo lo que yo quería de ti. Dios no nos llama al éxito. Nos llama a la fidelidad. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. La consecuencia de un liderazgo fiel es que Él nos encomienda tareas mayores. Cuando llegues al cielo, se te van a dar responsabilidades mayores aún. ¿Sabías que la forma en que tú vivas tu liderazgo aquí en la tierra determina tu potencial de liderazgo en la eternidad? Eso es lo que dice la Biblia. Si has sido fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en las cosas grandes. Comparte la felicidad de tu amo. Dios anhela compartir su felicidad contigo y conmigo. Dios no nos llama al éxito. Nos llama a la fidelidad. Cuando encuentres líderes que estén abusando de su poder, puedes estar seguro, en primer lugar, de que no tienen reverencia por el Señor, en segundo, de que no aman a la gente, y en tercero, de que están viviendo para el momento, y no para la eternidad. Señor, necesitamos tu ayuda. Te pido que me ayudes a ser un líder íntegro, como David, pastor con corazón íntegro y manos hábiles. Ayúdanos a todos a ser líderes en los puestos que nos has dado en nuestra familia, nuestra escuela, nuestro negocio, nuestro grupo pequeño, o donde quiera que nos hayas llamado. Queremos guiar con integridad y esfuerzo, trabajando duro, y necesitamos tu ayuda para hacerlo. Ayúdanos a ser líderes con prioridades y a estar más preocupados por la edificación de tu reino que por nuestro propio imperio o nuestras riquezas, posiciones o privilegios personales. Ayúdanos a ser líderes generosos. Nos has mostrado lo generoso que fue Nehemías. Alimentaba personalmente a 150 cada día, lo pagaba todo con su dinero. Y nunca pidió nada a cambio. Ayúdanos a ser personas generosas, como él. Ayúdanos a ser líderes auténticos, a ser como Pablo. Sobre todo, ayúdanos a ser líderes con la eternidad en perspectiva, a darnos cuenta de que vamos a pasar más tiempo contigo en la eternidad, que en esta vida. Cuando nos pongas en posiciones de privilegio, poder o preeminencia, no dejes que caigamos presa de esas tentaciones. Haznos como Nehemías, hombres o mujeres íntegros. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 8. Las tentaciones del liderazgo. Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. Luchar con la tentación puede ser más fácil en compañía que solo.
¿En qué área te sientes más tentado a abusar de tu poder como líder? ¿Cómo un grupo pequeño o incluso un socio de confianza puede ayudarte a identificar esta área de vulnerabilidad para desarrollar un carácter más reverente? Considera recibir esta ayuda, pídele a Dios que te dé la valentía para ser el líder que Él quiere que seas. Discipulado. Como líder, nada es más importante que ser una persona íntegra. Siempre tenemos que hacer lo correcto, y eso no es fácil. Hasta los líderes necesitan héroes, los modelos correctos a seguir. En toda la historia, solo hay una persona que siempre hizo lo correcto y tuvo éxito. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo al conocer mejor al Señor fortalecemos nuestra integridad de líderes? ¿Qué harás como resultado de este capítulo para cerciorarte de que estás siguiendo las huellas de su líder? Ministerio. Nehemías fue capaz de pedirle a Dios que le favorezca por todo lo que él había hecho por su pueblo. ¿Podrías hacer la misma demanda? ¿Cómo puedes evitar o resistir la tentación de abusar de tu posición de líder? ¿Cómo en tu rol como ministro puedes ayudar a otros? Nunca es tarde para ser un líder como Nehemías. Pídele a Dios que te dé su amor para aquellos que diriges. Recuerda que Dios quiere que seas su clase de líder. El pasado quedó atrás. Sé como Nehemías, aprende del pasado para mirar al futuro. Evangelismo. En ningún otro aspecto el liderazgo puede tener más peso eterno que en nuestra habilidad de atraer a otros a Cristo. La gente nos mira, si caemos, ¿qué dirá eso de Dios? Date cuenta de que como líder, tu desempeño puede impactar a otros para la eternidad. ¿Cómo afecta esto las decisiones y elecciones que tú haces? Las decisiones que tomas puede que no afecten tu desempeño, pero el cómo lideras tiene mucho que ver con la forma en la que otros ven a Cristo en ti. ¿Qué cambios debes hacer para asegurarte que reflejas al Dios de amor? Adoración. El temor a Dios es la clave para evitar las tentaciones del liderazgo. Esto se refleja en las palabras de Nehemías en el versículo 15. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. ¿Reconoces que la mano de Dios te colocó donde estás? ¿Te das cuenta de que Él te apoya con responsabilidad en el rol que te asignó? ¿Te gustaría escuchar a Dios decir, bien hecho, mi buen y fiel siervo? ¿Deseas agradar a Dios o a ti mismo? No es una pregunta fácil. ¿Qué puedes hacer para asegurarte que escucharás y obedecerás la voz de Dios la próxima vez que te veas tentado a abusar de tu posición? Puntos de reflexión. Nehemías renunció a la riqueza, poder y posición influyente en la corte del rey para poder guiar a aquellos que reconstruían la muralla de Jerusalén. Él tenía sus valores muy claros, ya que su visión estaba enfocada en Dios, no en sí mismo. Esta fue la clave para sobrellevar la tentación. ¿Cuál de los pasos que has leído en este capítulo te han impactado más? Pregúntale a Dios cómo Él quiere que mejores en este área. Recuerda el capítulo 3, haz un plan para trabajar en tus debilidades personales y convertirlas en fortalezas. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Hebreos 6:10. ¿Qué clase de líder quieres llegar a ser? ¿Estás llamándole a Dios para algo extraordinario? En el próximo capítulo, echemos un vistazo a los secretos de los líderes supervictoriosos.